Uno de los temas más complejos que tiene la biología es comprender cómo es que se dividen nuestras células. Y la primera pregunta que surge es, ¿para qué necesitamos que se dividan las células? Y la respuesta a esto comienza desde el origen de la vida. Nosotros sabemos que todos nosotros hemos surgido a partir de la unión del conocido espermatozoide más el óvulo. El espermatozoide que viene del padre se une al óvulo que pone la madre, o sea, nuestra madre, y este espermatozoide viene conteniendo unos 23 cromosomas, así está cromosomas, y la madre también aporta otros 23 cromosomas. Entonces, el espermatozoide y el óvulo se unen formando lo que conocemos como nuestra primera célula, que contiene los 46 cromosomas, que así es como van a estar formadas todas nuestras células en el organismo, y se conoce como el ovocito. Entonces, este ovocito, que es nuestra primer célula de todas, tiene que poder generar un hombre adulto. Un hombre adulto que tiene sus órganos, sus tejidos, todos sus sistemas funcionales, etc. Entonces, ¿cómo se llega desde el primer ovocito hasta la adultez? Y la respuesta a esto es que se llega mediante un proceso conocido como la replicación celular. O sea, las células se dividen hasta llegar a generar todo esto. Entonces, vamos a borrar para ser más específicos en lo que decimos. Decimos que el ovocito de 46 cromosomas tiene que poder llegar a producir un adulto. ¿Cómo es esto? El primer ovocito, que dijimos que contenía los 46 cromosomas, o sea, toda la información genética en su ADN, va a tener que dividirse en dos células hijas iguales, las vamos a dibujar más chiquitas y vamos a decir que son las células hijas, y cada una de estas células hijas va a tener que crecer y poder dividirse a su vez en otras células hijas. Entonces crece y se divide nuevamente en dos células hijas. Y así sucesivamente. La primera, o las que ya llegaron a etapa madura, las conocemos como células madres y que siempre se dividen en sus células hijas. Entonces, a partir de una célula voy a llegar a un momento donde voy a obtener, por ejemplo, una estructura de 8 células, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y este grupo de 8 células que surgieron a partir de nuestra primer célula germinal se lo conoce como el cigoto. El cigoto sigue duplicando sus células hasta formar las primeras estructuras y luego forma el embrión. Y este embrión sigue creciendo, sigue duplicando y ya tenemos al bebé que nace y por supuesto después en la infancia hasta llegar a la adultez. Entonces, todo este proceso es un permanente duplicar células a sus células hijas. Y lo más importante de todo este proceso es que se mantiene la información genética. La información genética. ¿Qué quiere decir con esto? Que todas las células en nuestra adultez van a contener la misma información, todas tienen el mismo ADN, o sea que este ADN en su separación en sus células hijas tiene que de alguna manera dividirse para poder entregarle todas las copias a nuestras células que se van generando. Todo este proceso por el cual se generan las células hijas se conoce como el ciclo celular. Entonces vamos a pasar acá abajo para hablar específicamente de cómo es nuestro ciclo celular. El ciclo celular es un sistema de pasos y como dijimos, como se llama ciclo, porque son pasos cíclicos. Quiere decir, empieza en una instancia y esa instancia es justamente cuando nace una célula hija. Luego vamos a tener una gran fase que la vamos a pintar acá de amarillo y vamos a tener una fase más pequeña
que la pintamos acá con verde. La fase amarilla, que es la primer fase del ciclo, la conocemos como la no se llama profase, eso me estoy confundiendo con otra cosa, perdón. Se llama la interfase. La interfase del ciclo celular. La última parte, esta de acá, se conoce como mitosis. Mitosis o división celular. Entonces, la interfase, que básicamente ocupa el 95% del ciclo celular, a este le vamos a poner adentro ciclo celular, el 95% del ciclo celular. ¿Qué quiere decir? Que una célula tarda desde que es así de pequeña como célula hija hasta que se agranda y hasta que se divide en sus células hijas nuevas, un periodo de promedio unas 24 horas. Digo promedio porque hay células que lo van a hacer mucho más rápido y otras células que lo van a hacer mucho más lento. Entonces, en promedio, de todas esas 24 horas, el 95% del tiempo lo ocupa la interfase y el otro 5% lo ocupa la mitosis. Ahora, la interfase a su vez está dividida en 3 partes. Entonces vamos a poner así y vamos a ponerle. La primera fase se llama G1. La segunda fase se la llama S y la tercera fase es la fase G2. Entonces vamos a hablar un poquito de qué sucede en cada una de las fases. En la fase G1, que es esta de acá, lo que necesito básicamente es que la célula esté en constante crecimiento. Porque dijimos que teníamos esta célula hija recién replicada, está muy pequeña todavía para dividirse, necesita hacer este proceso de crecimiento. Esto ocurre en G1. Y para crecer, la célula básicamente tiene como que duplicar su tamaño. Para duplicar su tamaño hay que hacer mucha síntesis de nuevas proteínas. La síntesis de proteínas en los ribosomas está muy intensificada en este tipo de células, en las células que están en G1, y eso va a promover el crecimiento de la célula. Una vez que la célula tiene un tamaño adecuado, va a pasar a la fase S. En la fase S lo que vamos a encontrar, y es muy importante, es que se duplica el material genético, o sea, se duplica el ADN. ¿Por qué? Porque yo tengo que poder darle la misma información genética a cada una de mis células hijas. Entonces, lo que va a suceder es que cada cromosoma, que dijimos que teníamos 46, si lo haríamos así, dibujásemos 46 cromosomas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Bueno, así vamos hasta 46, ahora no voy a dibujar todos, pero lo que va a suceder es que los 46 cromosomas van a duplicar su material, van a copiarse, se van a ver con esta estructura de X, y en realidad lo que está haciendo cada cromosoma es copiando su información. Ese proceso de copiar la información genética o duplicarla se lo conoce como la replicación del ADN, y es un tema bastante complicado, por lo cual lo vamos a trabajar en un video aparte, pero quédense con la idea de que lo que estamos haciendo es copiar cada uno de los cromosomas para que tengamos exactamente la misma información en cada uno de ellos, y cada una de estas partes del cromosoma, esta y a su vez la copia, se conocen como el nombre de cromátides. Cromátides. Las dos cromátides iguales son las que después se tienen que dividir. Entonces ahora tengo la célula, ya está grande, ya dividió su material, duplicó su material genético, perdón, y vamos a pasar al paso G2. En G2 lo que va a suceder es que la célula se prepara para la división. Para prepararse para la división también tiene que haber síntesis de proteínas,
y la célula empieza a prepararse para ese proceso. ¿Cuál es ese proceso? Ese proceso es propiamente dicho la mitosis. Y como la mitosis de por sí, el proceso de división de la célula para generar las dos células hijas, es también un proceso complicado, te lo explicamos con más detalle en el próximo video. Entonces, seguimos adelante.